Sysadmin y otras cosas. Un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos al 11º capítulo, al 11º episodio de la primera temporada de Sysadmin y otras cosas. Y precisamente por ese y otras cosas que ya explicamos en su día, hoy vamos a hacer un cambio de tercio y vamos a pasar de la parte principal, es decir, del Sysadmin, porque recordad que los últimos episodios los hemos dedicado a Linux o a base de datos, y hoy nos vamos a centrar en el y otras cosas, en la programación. Y nos centraremos, si os parece bien, en el lenguaje que muchos consideran el más acertado a la hora de estudiar como primer acercamiento a picar código. Esto es, ni más ni menos, que el lenguaje C. Pero antes de eso, me gustaría comunicaros un par de cosas. Bueno, un par de cosas y un breve KitKat. Estoy malo de la garganta, sí, otra vez, así que os pido que si en algún momento me tengo que parar porque tengo aquí el agua preparada al lado, solamente para darle un buchito rápido, en el caso de que eso pase, os pido disculpas, pero es que la garganta no perdona. Y a lo que iba, ¿no? Quiero comunicaros un par de cosas. Lo primero es que habréis notado que he cambiado la nomenclatura del nombre de los episodios. Si bien es cierto que me parecía curioso buscar títulos recurrentes como Así soy yo, Liberada Floppy, Lávate esos dedos, etc., he tenido que tomar la decisión de ponerme un poco más técnico a la hora de nombrarlos. De hecho, este se iba a llamar solo C, que no sé nada, utilizando un símil, ¿no?, entre el lenguaje del que vamos a hablar hoy y la famosa frase de Sócrates, conocida gracias a uno de sus discípulos, Platón. Pero al final, bueno, pues uno tiene que evaluar qué es lo mejor para el producto o el contenido que produce, y siendo sincero, el nombre gracioso está muy bien como idea, pero es pésimo para un mejor posicionamiento en las plataformas donde lo muevo. Sobre todo ahora que, como ya os dije en el anterior episodio, quiero abrir cuanto antes ya mi página web, y bueno, eso no favorece, ¿no? ¿Y por qué no favorece? Pues porque para el SEO es mucho mejor que el episodio se llame lenguaje C, que solo C, que no sé nada. Dado que si algún usuario o alguien busca tanto en Google como en iBooks, en Spotify, etcétera, etcétera, pues es más probable que este humilde podcast salga como resultado de la primera forma que de la segunda. Y que conste, que a mí me da mucho coraje tener que renunciar a esos nombres, cuanto menos, no sé, intentaba que fueran por lo menos curiosos, ¿no? O graciosos, porque ya tenía el título de varios capítulos ya planteados. De hecho, tenía ya planteado para cuando fuese a hablar de Python o de Python, el nombre del episodio iba a ser, parafraseando a Woody en Toy Story, hay una serpiente en mi bota. Era el nombre que se me había ocurrido. O incluso cuando hablemos del sistema de medición, sí, de métrica, medición métrica, bueno, no sé si medición está bien dicho, pero bueno, de métrica en cuanto a kilobits, kilobytes, etcétera, etcétera, ¿no? Ese que siempre se mide en 1024, pero nosotros los medimos en 1000, etcétera, etcétera, ¿no? Esas cosas que ya disiparemos, pues ese, por ejemplo, ese capítulo se iba a llamar Colega, ¿dónde están mis gigas? Porque seguramente alguien que conecte un pendrive o un disco duro por primera vez sin tener mucha noción de informática, pues dirá, oye, me he comprado un disco duro de 500 gigas y me salen 400 y pico. ¿Dónde están mis gigas, no? Esa es la pregunta que se hace mucha gente. Por eso había pensado poner ese nombre. Pero como ya digo, al final uno se tiene que ceñir a lo importante o a lo que realmente le va a dar provecho, y en este caso pues el SEO manda, ¿no? De todas formas, si hay alguien que se le ocurre la manera en la que puedo emplear los títulos cómicos entre comillas, con los correctos para el SEO, oye, pues que me avise, que me ponga un correíto, recordad, hola@pablodelgadoFlores.com, o a través de las redes sociales. Oye, Pablo, yo creo que esto lo puedes hacer así. Y la verdad es que lo agradeceré, porque me resultaba curioso, ¿no? Por lo menos el tener esos nombres que son alternativas a un simple nombre. Pero bueno, vamos a lo que voy. La segunda cosa que quería comentaros es sobre un proyecto que tengo en mente. Es algo que yo siempre tengo proyectos en mente, el problema es que no tengo tiempo para ejecutarlos. Pero bueno, este proyecto me surgió a raíz de lo que hablamos en la parte final del anterior episodio, del anterior capítulo, el de grumetes a labordatos, hablando de que en mi web iba a ir publicando ejemplos para las explicaciones de bases de datos, en este caso también pues para programación, etcétera, etcétera. Debo reconocer que yo soy un poco
mucho, entre paréntesis, friki, del universo Harry Potter y del universo Star Wars. Desde que leí los libros de pequeño en el caso de Harry Potter o cuando empecé a ver las películas de la Guerra de las Galaxias hasta la fecha, pues soy un fiel seguidor tanto del universo mágico como del universo Jedi, ¿no? Y creo que sería una buena idea implementar dichos universos en las bases de datos, porque por norma general cuando coges ejercicios y aplicaciones en internet suelen venir los tipos ejemplos de facturas, ventas, compras, etcétera. Algo que a mí personalmente me aburre mucho y como a fin de cuentas los ejemplos y los cursos que tengo pensado de programación, de bases de datos que voy a ir publicando de manera gratuita en mi web, los voy a hacer yo y los quiero hacer de la manera que me gusta y como me siento cómodo. Pues he dicho, nada, voy a tirar de estos dos universos que me dan muchísima amplitud y voy a implementarlos en bases de datos. Pues no sé, ¿no? Imaginarse una base de datos de Harry Potter. Bueno, pues podríamos tener la tabla magos, la tabla hechizos, la tabla varitas, la tabla pociones, etcétera, etcétera. Obviamente, vamos, igual que en el caso de Star Wars, ¿no? Personajes, planetas, razas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que yo quiero hacer, todas estas tablas, todos estos datos, pues van a estar apoyados en las distintas páginas de fanpage que hay en la red, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos puede quedar algo bastante chulo y obviamente lo voy a liberar con una licencia Creative Commons. Es decir, una vez que esté hecho o a medida que lo vayamos ampliando, yo lo voy a colgar en GitHub y ahí lo tenéis para el que quiera descargárselo, mejorarlo, etcétera, etcétera. Siempre voy a poner el mismo tipo de Creative Commons, que por lo menos se me mencione a mí como el creador de ello, y ya después porque cada uno haga con eso lo que quiera, pero que por lo menos siempre se mencione al autor original. Pero bueno, voy a dejarme de enredarme, voy a dejar de andarme por las ramas, y vamos al tema del capítulo de hoy, que como he dicho, es sobre programación, y es más específicamente el lenguaje C. C es un lenguaje de programación de propósito general, con tipos de datos estáticos y tipado débil, que fue desarrollado entre 1969 y 1973 en los laboratorios Bell por Dennis Ritchie, como evolución del lenguaje B, que también fue desarrollado en los mismos laboratorios y también estaba involucrado en el desarrollo nuestro amigo Dennis Ritchie, además de Kenneth Thompson. Y hay una frase muy curiosa del creador de C, de Dennis Ritchie, sobre su lenguaje, que dice que C es peculiar, defectuoso y un enorme éxito. Imaginarse la relación amor-odio que tenía este hombre con el lenguaje que él inventó en los laboratorios de Bell, ¿no? Ya digo que este lenguaje nació en los laboratorios Bell con una clara orientación a la implementación de sistemas operativos, concretamente, como no, el sistema Unix. Según su creador, la época más provechosa de los 4 años que duró su desarrollo fue en 1972 y su nombre, en un claro ejemplo de alarde de la originalidad de la época, viene enfocado de su antecesor, porque el antecesor de C era B. Entonces dijeron, la letra B, pues la siguiente C, pues así lo llamo. O sea, los informáticos somos cuanto menos originales a la hora de nombrar las cosas, ¿no? Hay mucha controversia sobre el motivo que originó a su desarrollo, aunque hay una clara aceptación social, a dos anécdotas que os voy a detallar, aunque sigue sin estar muy claro cuál de ellas puede ser la acertada, pero os voy a contar las dos porque son las dos que como ya digo, más socialmente aceptadas están. La primera de ellas cuenta que C se desarrolló porque ambos programadores, Dennis Ritchie y su compañero, querían jugar al Space Travel, ¿vale? Que es un juego que tenían instalado en uno de los mainframes de laboratorio, pero debido a que ese mainframe tenía poca capacidad de proceso y que además debía dar soporte a 100 usuarios, por lo que Ritchie y su compañero no podían, su compañero Thompson, ¿vale? No podían ponerse a disponer de la máquina. Bueno, pues obviamente cuando estaba dándole esa máquina soporte a los usuarios, pues ellos, los pobrecitos míos, no tenían un control suficiente sobre la nave para evitar colisiones con los asteroides. Por ese motivo, portaron el juego a una microcomputadora llamada PDP-7, que costaba en la época pues, unos míseros $72.000, calderilla, que tenían en la oficina y que no se utilizaba. El problema es que dicha máquina no contaba con un sistema operativo, así que decidieron portar el que tenían en un PDP-11 al 7. Algo que no se podía hacer del todo porque estaba escrito en ensamblador. Por lo tanto, la portabilidad no existe como tal, ¿vale? Esto hizo que pensaran en desarrollar un lenguaje de programación de alto nivel. Aunque a C se le considera un lenguaje de medio nivel, ya que opera con números y caracteres, pero también opera con bits o direcciones de memoria.
los punteros, ¿vale? Con posibilidades de moverse entre distintas máquinas. O sea, es decir, ellos pensaron en desarrollar C porque querían hacer un lenguaje portable. Es decir, yo lo hago en esta máquina, cojo el código, me lo llevo a otra, lo compilo y lo puedo ejecutar, ¿vale? Aunque es verdad que eso es una característica de los lenguajes de alto nivel. Bajo nivel, por ejemplo, sería código máquina o ensamblador, pues este está en un nivel medio, porque tiene tanto características de alto nivel como características de medio nivel, por aquello de los punteros, ¿vale? Podemos asignar memoria, etcétera, etcétera, ¿vale? La otra causa que apunta al desarrollo es que buscaban crear un sistema que automatizase el archivo de patentes del laboratorio. Y como la versión original de Unix estaba en ensamblador, se desarrolló C para reescribir el sistema operativo. De hecho, al poco tiempo de lanzarse este lenguaje, ya era tan potente que la mayor parte del núcleo de Unix ya había sido reescrita a C. En 1978, Ritchie y Kernighan escribieron la que está considerada la Biblia del lenguaje, el lenguaje de programación C. Y esto es un off topics. ¿Veis lo importante que es el tema del SEO? Porque he llamado al capítulo igual que el libro. Guiño, guiño, codo, codo. Bueno, fuera off topic. Este libro describía todas las posibilidades del lenguaje y que a día de hoy, fijarse que estamos hablando de un libro que se escribió en el 78 y estamos a las puertas de 2020, a día de hoy, como ya digo, se sigue considerando el manual de referencia de este lenguaje. Ambos desarrolladores introdujeron características del lenguaje como el tipo de datos struct, el tipo de datos long int, el tipo de datos unsigned int, etc. Fue precisamente a finales de los 70, de esos años 70, cuando empezó el lenguaje C a sustituir al lenguaje BASIC como lenguaje predominante en microcomputadoras. Durante la década de los 80, es decir, a la década siguiente de su desarrollo, se empezó a usar en los ordenadores de IBM, lo cual produjo un salto increíble, ¿no?, a la hora de utilizar el código. Al mismo tiempo que Bjarne Stroustrup, he tenido que apuntarme cómo se pronunciaba este nombre porque no soy capaz de leerlo, se escribe Bjarne Stroustrup, ¿vale? Y según Wikipedia, pues se pronuncia Bjarne Stroustrup, ¿vale? No sé cómo se pronuncia, leches a tomar por saco. Bueno, este buen hombre empezó a desarrollar con otros compañeros, en los laboratorios Bell, como no, la evolución del lenguaje C que incluía el paradigma de orientación a objetos C++. No preocuparse por eso del paradigma de orientación a objetos, aquellos que no tengáis soltura o conocimientos de programación, porque ya llegará el episodio de sysadmin y otras cosas en el que trataremos el temido o el maravilloso paradigma de orientación a objetos. En 1983, el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, lo que comúnmente se conoce como ANSI, organizó un comité conocido como X3J11 para establecer las bases de un nuevo C estándar. Los dimes y diretes de estos buenos hombres que formaban el ANSI, pues llegaron desde, como ya digo, desde el año 83 hasta el año 89. 6 años estuvieron los hombres discutiendo, ¿sabes? Pobrecitos míos, se le caían los cataplines en hablar cositas. Bueno, a lo que iba, en el 89 se publica por fin la versión conocida como ANSI C o C89, aunque bueno, normalmente no se le llama C89, sino que se le conoce como ANSI C, ¿vale? En los libros puede venir ANSI C. En 1990, este estándar pasa por la Organización Internacional para la Estandarización ISO, donde se le aplica una serie de modificaciones menores, publicándose así la versión C90, aunque en esencia, para que nos entendamos, la versión C89, la de ANSI C, y la versión C90 son prácticamente la misma. Lo único que, bueno, esos pequeños cambios que pidió ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, pues eso es lo que hizo la versión C90, ¿no? Tras estas estandarizaciones, el lenguaje permanece relativamente estable, pequeñas modificaciones, pero bueno, relativamente estable, hasta que a finales de los años 90 se publica la versión C99. Esta versión incluía mejoras como funciones inline, las variables se podían declarar en cualquier sitio, y no solamente al principio, que eso era muy importante, nuevos tipos de datos como el long int, para facilitar la transición de 32 a 64 bits, por aquello de lo del efecto 2000 y demás, o el tipo de datos booleano, aunque, y esto se lo dedico a mis compañeros de la universidad de la UOC, en algunos sitios como esta universidad que menciono, pues se empeñan en declarar el tipo booleano como un tipo de datos enumerado, como un enum, lo cual no tiene sentido porque C, desde la versión C99, incluye una librería, que es la stdbol.h, para poder tratar los booleanos como un tipo de datos nativo. Pero bueno, allí en la universidad pues te obligan a usar un tipo denominado enum, ¿vale?
Otras características que incluía, bueno, pues la array de longitud variable, tenían soportes de comentario de una sola línea, con la doble barra, que era algo que tenía C++, o incluso el lenguaje BCPL, que era el precursor de B, pero que en C no se permitía. Es decir, en C solamente se permitía el comentario multilínea, que es como en CSS. Es decir, barra asterisco, el comentario asterisco barra. Ya en la versión esta, como ya digo, de C99, pues se le añade la posibilidad de hacer un comentario con la doble barra, es decir, un comentario de una sola línea, ¿no? En abril de 2011 se publica la última versión estable del lenguaje, el C11. Aunque bien es cierto que el año pasado, en el año 2018, se lanzó C18, que no es el droide de Dragon Ball, de Goku, sino que es la última versión que tiene C. Lo que pasa es que esa versión no tiene cambios de código prácticamente. Es una revisión menor que se hizo porque, bueno, dijeron, oye, desde el año 2011 vamos a hacer una pequeña revisión, tal, pero nada, no tiene mucha gran cosa. La revisión de esta que digo, la C11, que es la importante, incluía novedades como funciones sin retorno, se eliminaba la función gets por gets-s, incluía estructuras anónimas y un largo etcétera, ¿vale? Pero esas son las características que me han parecido más importantes de resaltar. En la fecha de grabación de este podcast, estamos en noviembre de 2019, el lenguaje C se encuentra en la segunda posición del índice TIOBE, que no está nada mal para un abuelete, ¿eh? Si no sabéis lo que es el índice TIOBE, deberíais de escuchar el episodio que grabamos, o que grabé, mejor dicho, porque soy yo solo, no sé por qué hablo en plural. Pero bueno, el episodio que grabé, el especial de Feliz Día del Programador, el Developer Day, ¿vale? Ahí explicaba lo que es el índice TIOBE, pero bueno, a grandes rasgos es un índice donde se va evaluando los lenguajes que a día de hoy se están utilizando más, que la gente se usa más. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues en algoritmos que implementa el propio índice para ir explorando cada web en qué lenguaje está escrito, y sobre todo, que es una gran ayuda, GitHub. ¿Vale? Ven la gran mayoría de repositorios de GitHub en que están escritos, pues por ahí más o menos, entre una cosa y otra, pues pueden hacer un compendio de dónde se usa o qué cantidad de uso tiene ese lenguaje. No va por orden de preferencia, porque a lo mejor la gente usa C sin gustarle, pero es un lenguaje que manda. Yo estoy harto de escuchar que C es un lenguaje ya solamente, bueno, es un lenguaje obsoleto. Es un lenguaje solamente para gente que implementa drivers para sistemas operativos en Unix o en Linux en este caso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no. C es un lenguaje que a día de hoy está muy vivo. Es verdad que hoy en día la gente ya, cuando tiene que implementar algo, cuando tiene que hacer un desarrollo nuevo, pues se tira por las nuevas, ¿no? Por el C++, porque ya incluye objetos, Java, Python, etcétera, etcétera. Pero C está ahí, sigue siendo latente. Como he dicho al principio del episodio, o casi al principio del episodio, C es uno de los lenguajes más recomendados para empezar a programar. No es bueno o no es recomendable, bueno, verá, cada uno puede tener su opinión. No es recomendable empezar con un paradigma de orientación a objetos. Es mejor empezar con un lenguaje como C, que es un lenguaje estructurado y procedimental. Es decir, va esto, después esto, después esto y después esto. Esas son las recomendaciones que dicen gente que programa y que le gusta la programación. Ya después, cada uno en su casa dirá lo que le parezca, ¿vale? Y bueno, de este lenguaje C podemos decir que han derivado otros, ¿vale? Entre los que se encuentran, pues el ya mencionado C++, Objective-C, aunque el Objective-C fue la primera aproximación que tuvo C con objetos, pero al final hoy en día se utiliza para desarrollo de aplicaciones para MacOS, ¿vale? Para el sistema operativo de Apple en ordenadores. También tenemos C#, que fue desarrollado por Microsoft y que está basado tanto en C como en C++ y Java. El propio Java también viene de C, PHP o JavaScript. Todos estos lenguajes podemos decir que tienen una base o que han heredado los cimientos de C para desarrollarse cada uno por su camino. Si queremos hacer un breve resumen de las características que tiene este lenguaje, podemos decir que, bueno, que es un lenguaje estructurado, como hemos dicho, que es una programación de nivel medio, es alto nivel, nivel medio, ¿vale? Porque, como hemos dicho, trata las características de alto nivel, pero también permite el manejo de memoria, etcétera, etcétera. De hecho, es la gran comedura de cabeza de C es aprender a usar punteros. Yo lo estoy sufriendo en mis carnes en la universidad, o sea que eso de los punteros es lo que te hace comerte la cabeza, lo que hace que estés ahí peleándote con el código una y otra vez, ¿no? C, también una de las características que tiene es que no depende del hardware, es decir, es portable. Yo puedo hacerlo en una máquina Mac, llevarme el código, el makefile que se llama, y llevármelo a una máquina Windows, o hacerlo en Windows y llevármelo a Linux, ¿vale? Es totalmente portable. Es de objetivo general,
ya que sirve para programar tanto un sistema operativo como un juego como una hoja de cálculos. C tiene un ámbito de utilización amplísimo. Y además ofrece un control absoluto de la máquina por aquello que decimos de que puede gestionar la memoria. ¿Vale? Por ejemplo, esto que es tan tedioso, bueno, pues eso te da un control absoluto de la máquina. Si hablamos del proceso de compilación de un programa en C, podríamos entender que ese proceso de compilación es como meter en un traductor, ¿vale? Que lo que hace es transformar el programa de su lenguaje natural a otro, que por lo general va a ser el código máquina. Aunque también, bueno, pues puede ser, no sé, código intermedio, que es lo que se conoce como... Ay, me saldrá la palabra, bytecode o a texto, ¿vale? Pero lo normal es que el compilador lo que hace es coger el lenguaje, que en este caso sería C, y transformarlo a código máquina, para que el ordenador lo entienda, para que el ordenador sea capaz de ejecutarlo, ¿vale? Entonces, como digo, en este proceso de compilación tenemos 3 fases que están bastante bien diferenciadas. La primera, que sería la fase de preprocesado, que lo que consiste es en modificar el código fuente en C según una serie de instrucciones, simplificando de esta forma el trabajo del compilador. ¿Vale? Esa sería la primera fase. La segunda fase, que sería la fase de compilación, que lo que hace es generar el código objeto a partir del código preprocesado. Es decir, a partir del código del primer paso, pues genero el código objeto. Y por último, tenemos la fase de enlazado, que lo que hace es unir los códigos objetos para generar el ejecutable final. Es decir, el programa que se va a ejecutar sobre la máquina. ¿Vale? Los compiladores suelen ir acompañados de una serie de bibliotecas, que también se conocen como librerías, las cuales añaden funcionalidades a nuestros programas. Para incluirlas, lo único que tenemos que hacer es ponemos almohadilla, include, todo seguido, ¿vale? Espacio, y ahora ponemos el símbolo del menor que, el nombre de la librería y el mayor que. ¿Vale? Yo sé que esto a nivel de podcast oído no tiene mucho sentido. Cuando ya veamos en mi web, pablodelgadoflores.com, cuando la abra, cuando empezamos a ver el curso de C, pues ya veréis cómo se hace esto, ¿no? Pero para que os suene. La librería que se suele incluir por defecto, que eso siempre se suele poner, es la stdio.h, la cual nos va a brindar funciones básicas de entrada y salida. Los comandos, bueno, los comandos de printf, que es para escribir en pantalla, y scanf, que es para recoger a través del teclado pues el dato que vaya a introducir el usuario. Algunas de las otras bibliotecas más usadas o librerías más usadas, pues tenemos conio.h, que da más funciones de entrada y salida de las que otorga stdio.h. Tenemos también math.h, que da funciones de operaciones matemáticas, pues no sé, como el seno, el coseno, la tangente, funciones logarítmicas, la raíz cuadrada, etcétera, etcétera. La librería también de time.h, que te da funciones para fecha hora. Pues tenemos, no sé, la función difftime, que da 2 fechas y te dice la diferencia entre una y otra. Tenemos la función time, que lo que hace es capturar la fecha del sistema y la hora del sistema e implementarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Al tratarse de un lenguaje estructurado, podemos desarrollar un programa con bloques diferenciados, ya que C nos permite escribir todas las líneas vacías y espacios en blanco que deseemos, ya que el compilador no va a dar errores por ello. Es decir, el compilador, en su fase que hemos dicho antes, va a coger los espacios en blanco y los va a eliminar. Los bloques y los espacios en blanco, las líneas vacías. O sea que por eso no preocuparse, porque podéis tener un programa que tenga, aunque sea una exageración, 300 líneas de código y 280 sean intros, porque os gusta separar mucho el código. Bueno, es posible. En C no va a dar ningún error. Hay otros lenguajes que sí da error, pero en C no daría ningún tipo de error, ¿vale? Este lenguaje, el lenguaje C, tiene una serie de normas con respecto a su utilización,